¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El momento en el que estén viendo este video, bienvenidos una vez más a las clases virtuales del Colegio Universia. En esta oportunidad vamos a presentar nuevamente el curso de literatura y tenemos un tema dedicado con mucho cariño para el aula de Básico 2, el cual es el capítulo de Generación del 98. Nos encontramos ya en la lección número 12 y te saluda tu profesor Caleb Arias del curso de literatura. Así que vamos a iniciar con la presentación de este tema. Muy bien, empecemos chicos. Ok, la clase pasada estábamos revisando algunas cuestiones respecto a la novela La Metamorfosis de Franz Kafka. Estamos revisando el siglo XX, tanto en Europa como en España. ¿Recuerdas que hace unas clases atrás nosotros hablamos del modernismo, ¿verdad? Hablamos del modernismo y habíamos mencionado a un autor español muy importante, el cual era Juan Ramón Jiménez. Nosotros revisamos de manera rápida esta obra denominada Platero y yo. ¿Ok? Perfecto, claro que sí. Lo que vamos a revisar el día de hoy es otro capítulo muy importante. Vamos a revisar una de las generaciones más importantes de la literatura española, la cual es la famosa generación del 98. Muy bien, vamos a partir por lo siguiente, ¿ok? ¿Qué es una generación, profe? Muy bien. Necesitamos saber este concepto. ¿Qué es una generación? Ok, una generación, estimados chicos, va a ser un conjunto de escritores que nacen en fechas relativamente cercanas, es decir, son contemporáneos. Van a vivir experiencias similares, van a tener una reacción ante un acontecimiento y van a proponer más o menos algunas ideas respecto al arte. Muy bien, respecto al arte. Entonces, la generación tiene un matiz cronológico cercano, tiene ideas afines y vive un contexto también. ¿Ok? Son escritores que reaccionan ante un acontecimiento, que reaccionan ante un evento. Cuando hablemos de una generación, usualmente nosotros vamos a enfocar un conjunto de escritores que tiene, por así decirlo, un líder. Este líder se va a distinguir de los demás porque es aquel que va a sistematizar las ideas del grupo, porque es aquel que va a representar este movimiento que se está formando. Sucede que en España, en el siglo XX, va a ocurrir un acontecimiento muy terrible para esa nación. Yo te comenté de manera breve en la clase de modernismo lo que estaba pasando en España. España, estimados chicos, va a vivir el famoso desastre del 98. Muy bien, estamos hablando del año 1898, fines del siglo XIX, ya casi a inicios del XX. En 1898, España va a perder las tres últimas colonias que estaban en su dominio. ¿Cuáles son estas? Tú recordarás que España había sido un gran imperio, había tenido sometidos a varios países, había tenido muchos virreinatos aquí en América del Sur y bueno, para ese entonces a España solamente le quedan tres colonias, es decir que este imperio español tan grande, tan poderoso, había entrado en una crisis política, en una crisis económica, en una crisis hasta cultural, producida por las guerras que España estaba enfrentando con los Estados Unidos. Entonces España va a perder esa guerra. La Armada Invencible, como le llamaban a la flota naval de España, pierde. Y con esto Estados Unidos se apodera de las colonias de España. ¿Cuáles son estas tres colonias que pierde España, profe? Son Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces, con esta derrota, España se sume en un profundo atraso económico. España pierde este título, este renombre que tenía antes ante los ojos de Europa. España ahora es un país atrasado. España ahora es un país que se ha quedado rezagado, mientras los países europeos, mientras Inglaterra, mientras Francia, mientras estos países comienzan a industrializarse, España no. España aún persiste en este modelo de sobrevivir o subsistir
en torno a sus colonias. España dependía mucho de los recursos que obtenía mediante la explotación en sus colonias. Y ahora ya no queda nada. España ya no tiene colonias. España ha entrado por eso en un desastre. Muy bien. Cuando hablemos del desastre, acuérdate de la crisis. Desastre es crisis. Crisis política, crisis social, crisis económica en España. Ese es el desastre del 98. Entonces, este desastre va a afectar muchísimo a los habitantes de España, va a afectar muchísimo a esa nación. Pero, como siempre, ¿quiénes son los que cuando las cosas están mal, cuando el entorno es crítico, cuando la realidad es problemática, quiénes son esta voz de denuncia? ¿Quiénes son esta voz de protesta? ¿Quiénes siempre están dispuestos a plantear ideas de cambio y de progreso? ¿Quiénes son los que hacen arte en tiempos de crisis? Los escritores, los novelistas, los poetas, los artistas, los pintores, los dramaturgos, ¿no? Siempre hemos revisado a lo largo de los movimientos que hemos estudiado que el artista es inconforme con su tiempo. El artista se revela ante él. El artista siempre tiene algo que decir. Y en este contexto, la excepción no se va a dar, ¿verdad? Vamos a tener a un conjunto de escritores que asumen este catastrófico contexto. Ellos van a vivir este desastre. Ellos van a presenciar cómo su país pierde la guerra. Ellos van a presenciar cómo su nación está sumiéndose en el atraso. ¿Y qué van a hacer? ¿Solamente van a mirar su realidad? No. Ellos van a escribir, ellos van a hablar, ellos van a producir ensayos, van a producir novelas en las que se critica estos valores que la sociedad española está teniendo. Se critica la corrupción política. Se critica de repente este conservadurismo religioso que tiene España. Se critica de repente estas ideas, ¿no?, sobre progreso y cambio tan mentirosas que los gobernantes españoles habían infundido en los ciudadanos. La crítica social, la problematización de la ideología, problematizar el pensamiento. Ese va a ser el matiz de la generación del 98. Por eso nosotros decimos que ellos tienen una postura crítica y una postura transformadora. Buscan cambiar su realidad. Muy bien. Esa es una generación entonces, muchachos. Ok, ahora vamos a revisar lo siguiente. ¿Qué características va a tener esta generación del 98? ¿Cómo los identificamos, profesor? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que un escritor pertenece a esta generación o que una obra corresponde a esta generación? Bueno, la generación del 98 no va a poder evitar sentir nostalgia por el pasado. Es que el pasado de España había sido grandioso. El pasado de España era el siglo XV, era el siglo XVI, el famoso siglo de oro, ¿no? Esos eran los siglos 16 y 17, perdón, los siglos de oro de la nación española. Allí España tuvo grandes colonias, allí España fue un imperio poderoso y allí España también tuvo una gran literatura. Allí recordamos a Miguel de Cervantes, a Lope de Vega, a Pedro Calderón de la Barca, a Luis de Góngora. Entonces, este pasado español, del cual todos se han sentido orgullosos, va a ser recordado. Hay nostalgia, nostalgia es el recuerdo, la evocación, la memoria. Memoria por este pasado grandioso que ya no está con nosotros. Este pasado se ha ido, este pasado ya no está. Ahora hay crisis, ahora hay pobreza, ahora hay hambre, ahora hay humillación en España. Y eso es lo que se va a recordar. Muy bien, la nostalgia y la evocación de ese grandioso pasado. ¿Qué más tenemos en la generación del 98? Muy bien, estos autores van a difundir un contenido nacionalista, porque el ciudadano, porque el habitante de España ya no se está identificando con su nación, ya no siente orgullo de ser español, y hay nuevamente que fomentar esa identidad. Nuevamente se tiene que poder remecer ese espíritu que tiene el ciudadano para identificarse con su nación, pero tiene que identificarse con su nación de una manera crítica, tiene que ser un agente de cambio allí. Vamos a problematizar las ideas. ¿Cuáles son las doctrinas que ha impartido España? ¿La religión católica ha llevado a España a poder buscar el progreso? ¿O por el contrario la ha atrasado? Los gobernantes españoles, esta monarquía que ha aperturado en España, han sabido administrar los recursos,
han sabido tomar decisiones correctas en los momentos. Todo eso se está problematizando. Estos autores están enjuiciando toda su realidad, están criticando todo su entorno. Apelan entonces al nacionalismo, a la moral, a las ideas, a los valores y apelan también al contenido político. Muy bien, el paisaje. El paisaje español va a ser uno de los temas más recurrentes en la generación del 98. El paisaje para una nación siempre ha sido símbolo de identidad. El paisaje ha sido el símbolo de historia. Y este paisaje español tampoco va a ser dejado de lado. Sobre todo se va a revalorar una ciudad que es Castilla, ¿no? Recuerdas que en Castilla tenemos a este famoso cantar de Mio Cid, el rey Vivarera de Castilla. En un lugar de la Mancha, ¿no es cierto? Mancha está por los territorios de Castilla, o también se visita Castilla en el Quijote de la Mancha, ¿no? Muy bien, Castilla es una ciudad muy representativa de España. Castilla representa esta identidad, representa esta aspiración o este orgullo del español. Es como si aquí en Cusco nosotros encontráramos la identidad peruana, ¿no? Algo así, una analogía similar. Entonces, este paisaje español, estos prados de España, estos bosques de España, estos valles españoles, estas tierras, van a ser representadas también por los poetas, por los escritores, por los novelistas en sus diversas obras, ¿no? Nunca te olvides de Castilla. ¿Por qué? Porque un autor llamado Antonio Machado va a dedicarle un poemario a esta ciudad. Su poemario se titula Campos de Castilla. Imagínate, ¿no? La importancia que tiene este lugar. Ok, perfecto. El paisaje. Muy bien, como te dije hace un momento, vamos a revalorar a los autores clásicos. ¿Quiénes son los clásicos? Los que han dejado una herencia, los que han dejado un legado. El autor clásico es aquel que ha trascendido en el tiempo, es aquel autor importante que sí o sí se tiene que volver a leer cada cierto tiempo. Jorge Manrique, por ejemplo, un autor del Renacimiento. Gonzalo de Berceo, un autor de la Edad Media española, y por supuesto el gran Miguel de Cervantes. Aquí, en esta generación, existe una admiración única a Cervantes. Los autores reflexionan sobre el personaje de Quijote, reflexionan sobre la conducta de Sancho, se problematizan a este ciudadano español tan esperanzador, tan idealista, como lo fue Don Quijote de repente en la novela, y cómo se encuentra con una realidad caótica, muy distinta a la que imaginaba. La figura de Don Quijote de la Mancha va a ser crucial, va a ser fundamental para poder analizar la realidad de España. Don Quijote era un símbolo, y es hasta ahora un símbolo de España, ¿no? Pero con esa figura o con ese carácter tan soñador, tan utópico, tan idealista que tiene Don Quijote, se va a problematizar la sociedad de España. Muy bien, nunca olvides a Cervantes entonces y su novela Don Quijote de la Mancha. Muy bien, ¿cuáles son las principales especies que van a difundirse en esta generación? Son dos. El ensayo, ¿por qué? Porque el ensayo es la especie fundamental para plantear una tesis, para plantear una opinión. En el ensayo se desarrolla un tema. En el ensayo vamos a poder emplear argumentos que permiten sostener nuestra posición. Estos autores españoles tenían una posición, tenían un fin. Ellos querían impactar en su realidad. Ellos querían remecer la conciencia de sus lectores y para eso van a utilizar los ensayos. Y obviamente la novela, porque esta especie al ser amplia, esta especie al tener variedad de personajes, de escenarios, al tener variedad de temas, nos permite un análisis amplio, una representación panorámica de un entorno o de un lugar, ¿no? Por eso también se utilizaba la novela. En el lenguaje, estos autores van a ser muy elegantes. Estos autores evitan utilizar un lenguaje, evitan utilizar un estilo que sea muy enrevesado, un estilo que sea demasiado decorado, que sea muy engalanoso, ¿no?
evitan utilizar esas abundancias retóricas. Ellos prefieren escribir de manera sencilla, de manera simple, de manera moderada. En ese sentido, sí se distancian un poco del modernismo, ¿no? Tú recuerdas que los modernistas son bastante rimbombantes, que los modernistas son bastante... trabajan mucho con la forma, trabajan mucho con el estilo. En cambio, la generación del 98 toma distancia, quiere un estilo más sentencioso, más juicioso, un estilo más mesurado y mucho más sobrio, mucho más serio. Muy bien, esa es otra característica de esta generación. Ok, perfecto. Muy bien, revisemos ahora quiénes son los principales representantes de esta generación. Aquí en imágenes vamos a tener al que se conoce como el líder de esta generación, un famoso ensayista, novelista y poeta cuyo nombre va a ser Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno tiene una tesis interesante, él tiene una idea interesante. Él va a titular a sus obras con el nombre de Nívolas, ¿ya? Nívolas, ¿por qué? Porque nívola se parece a la palabra niebla y también se asemeja a novela, ¿no? Él dice que escribe nívolas porque sus obras tienen esta atmósfera, ¿no es cierto?, tan trillada, esta atmósfera tan oscura como lo viene a ser la niebla, pero cuando la niebla pasa, deja una realidad que podemos ver. Entonces, Miguel de Unamuno dice, en mis obras de repente a veces pueden ser oscuras, incomprensibles, ininteligibles, pero nos van a llevar a la luz. Cuando la niebla pasa, te lleva a la luz. Cuando la niebla pasa, encuentras una verdad, ¿no? Por eso él titula o sentencia a sus creaciones con el nombre de Nívolas. Y una de sus obras más importantes se titula de esa forma, Niebla. Niebla de Miguel de Unamuno. ¿Ok? Es una de las novelas más famosas de este escritor. Muy bien. Luego tenemos al autor que va a darle el nombre de Generación del 98. El nombre de Generación del 98, ese término surge gracias a la intervención de este escritor, que es José Martínez Ruiz, apodado Azorín. Azorín otorga el nombre a esta generación y es conocido porque una de sus obras cumbres se titula La Ruta de Don Quijote. Ah, fíjate, ¿te acuerdas? Claro que sí. Yo te mencioné que había un interés especial, que había una admiración única por la obra cervantina. Y aquí Azorín va a reflexionar sobre eso. Reflexiona sobre el largo viaje que hace Don Quijote y de una manera simbólica lo compara con la realidad española de aquel entonces. Muy bien. Ruta de Don Quijote de José Martínez Ruiz. Unamuno también había escrito un ensayo inspirado en estas travesías del Quijote. Unamuno va a escribir la famosa Vida de Don Quijote y Sancho. Muy bien, allí hay una diferencia. Ok, muy bien, ya te presenté a Unamuno, ya te presenté a José Martínez Ruiz, apodado Azorín. ¿Qué otro autor es representativo de la generación del 98, profe? Muy bien, tenemos al novelista de esta generación, al gran Pío Baroja. Pío Baroja es el autor que destaca en novela. Por ejemplo, algunas de sus obras más importantes son La Busca, Mala Hierba, Aurora Roja, Camino de Perfección, El Árbol de la Ciencia. Pío Baroja también tiene elementos filosóficos, elementos morales, elementos que se relacionan con la pedagogía en sus novelas. Recuerda que estos autores siempre van a introducir un contenido crítico, siempre van a introducir de repente un contenido que apela a la reflexión, apela a formar una conciencia en el lector. Muy bien, y tenemos obviamente a un poeta de esta generación, el gran Antonio Machado, ¿no? Allí lo puedes ver. Como te dije, Machado va a componer un poemario inspirado en el paisaje español, inspirado también en los recuerdos de la infancia de este escritor. Él tiene un verso que dice, ¿no? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, por ejemplo. Bueno, esto está en Campos de Castilla. Esa es una de sus mayores obras. El estilo de Antonio Machado se caracteriza por ser sencillo,
se caracteriza por ser evocativo, se caracteriza también por tener mucha incidencia en el paisaje y por ser reflexivo y sentencioso. Machado va a tener un poema muy famoso en sus proverbios y cantares que dice de la siguiente forma: caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar, ¿no? Ese es uno de los poemas más conocidos de Antonio Machado. Ok, Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Antonio Machado, Ramiro de Maeztu, Ramón del Valle Inclán también es otro autor interesante. Ramón del Valle Inclán tiene una técnica llamada la técnica del esperpento. Él va a representar personajes desgarradores, va a representar personajes deformados, unas realidades sórdidas para criticar su sociedad. Muy bien, estos son los escritores del 98, chicos. Nosotros vamos a reparar en uno bastante interesante que es Miguel de Unamuno. ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre este personaje a quien se considera el líder, el autor más representativo de la generación del 98. Muy bien, vamos a decir que Miguel de Unamuno fue un ensayista, novelista y poeta, es decir, un escritor que cultivó muchísimos géneros y que se erige como la figura líder de la generación del 98. La figura de Unamuno va a ser importante, porque cuando nosotros revisemos los autores españoles posteriores a esta generación, vamos a observar que ellos también tienen gran admiración por Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno es considerado como un maestro. Así como en Perú de repente podríamos tener a Manuel González Prada o a José Carlos Mariátegui, Miguel de Unamuno también tenía esa característica, también tenía esa función. Era un maestro que siempre estaba dispuesto a enseñar, a poder difundir sus ideas, a poder fomentar un pensamiento crítico. ¿Muy bien? Ok. ¿Sobre qué reflexiona este escritor o profesor? ¿Cuál es su campo de interés? Bueno, a Unamuno le interesa problematizar la existencia humana, ¿no? La existencia humana. A Unamuno le va a interesar, por ejemplo, plantear cuál es el sentido de la existencia, cuál es el sentido de la vida del hombre. ¿Existe un más allá? ¿Todo acaba cuando morimos? Esos temas le interesan a él, temas existencialistas, temas que tienen que ver con la filosofía. Le interesa también tocar el tema religioso, ¿no? ¿Cuál es la filosofía que promueve el cristianismo? En realidad, no es cierto, hay un paraíso terrenal esperándonos. En realidad hay vida después de la muerte. En realidad la fe lleva a la nación al progreso, al cambio, o la sume en el atraso. Eso es lo que reflexiona Miguel de Unamuno. Y reflexiona también sobre la moral. ¿Es necesario ser cristiano para poder ser buena persona? Por ejemplo, dice Unamuno, ¿no? ¿Es necesario tener una religión para practicar buenos valores? Esas son las ideas que él va a poder manifestar en sus ensayos y sus textos. Profe, pero ¿por qué le interesan estos temas a Miguel de Unamuno? ¿Cuál es la razón? Lo que él quiere es influir en la conciencia de su lector. Él quiere impactar y hacerlo reflexionar, porque él ve o él considera que solamente España va a poder salir del atraso si es que su población tiene estas ansias de educarse, si es que la población tiene las ansias de cambiar, empezando por ellos, ¿no? En su formación ideológica e intelectual. Muy bien, por esta razón, Unamuno, como quiere trabajar mucho con la población española, con esta nación, tiene interés en lo que se conoce como la intrahistoria. Intra quiere decir interno, la historia interna, la historia interior. Para él, la historia no solamente es la colección o es la reunión de grandes acontecimientos del pasado, uno tras otro, ¿no? No solamente basta con eso, hay que reflexionar en lo cotidiano, en lo que el pueblo hace día a día, en sus vivencias, en su forma de ser, en las necesidades que éste tiene. Ese concepto de intrahistoria
ligada a la vida cotidiana del pueblo español, va a ser fundamental también para la obra de Miguel de Unamuno. Muy bien, ok. ¿Cuáles son, profesor, las principales creaciones, las principales producciones de este autor? Bueno, tenemos aquí los siguientes ensayos: del sentimiento trágico de la vida, la agonía del cristianismo, en torno al casticismo, vida de Don Quijote y Sancho, son algunos de los ensayos de Miguel de Unamuno, y él tiene novelas interesantes. Ya mencionamos Niebla. También tiene una novela en la que se plantea este anhelo de maternidad, ¿no? Hay la esperanza de poder convertirse en madre y eso no es posible. Eso se va a plantear en La tía Tula. Y vamos a ver también la religión planteada en la novela San Manuel Bueno, mártir. Muy bien, nosotros vamos a hablar un poquito acerca de esta última obra, de San Manuel Bueno, mártir. Muy bien, a ver, ¿qué vamos a decir de esta novela? Bueno, pertenece al género narrativo y la especie va a ser una nívola. Recuerda que Unamuno no utilizaba la palabra novela, sino la palabra nívola o nivola, ¿no? Muy bien. Los temas principales que se van a desarrollar en San Manuel Bueno Mártir van a ser la apariencia de fe, las creencias religiosas y el conflicto entre lo mortal y lo trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir si hay vida después de la muerte o si todo acaba una vez que nosotros dejamos de existir, ¿no? Eso es lo que se va a plantear aquí. Los personajes principales son la señorita Ángela Carballino, vamos a tener también a un cura llamado Don Manuel y vamos a tener al hermano de Ángela, que se denomina Lázaro. Esta obra transcurre en Zamora, muy bien, una provincia española. A ver, ¿qué nos va a contar San Manuel Bueno mártir? Ok, San Manuel Bueno nos narra la historia de la señorita Ángela. Ángela Carballino es una ciudadana española, ¿no?, que siempre ha tenido esta característica de obedecer todo lo que su madre le dice. Para ella la figura de su madre es única, es trascendental. La madre y ella tienen creencias religiosas muy firmes, tienen unas tradiciones que ellas no cambian por nada del mundo. Pero un hermano de Ángela no cree, un hermano de Ángela desprecia la religión. Él es Lázaro. Lázaro ha regresado del continente americano, ha regresado con ideas de cambio, con ideas de progreso, ha regresado con una perspectiva y un pensamiento muy distintos de la vida. Bueno, Ángela tiene una madre, ¿no? La madre de Ángela y Lázaro es una cristiana muy devota, es una cristiana muy confesa, muy férrea a sus creencias de esta señora, pero ella tiene un deseo. Ella anhela que su hijo Lázaro pueda convertirse al cristianismo, pueda convertirse a la religión. Ese es el deseo que tiene la madre. Y con ese deseo ella va a morir. En varias ocasiones esta madre le había pedido al cura del lugar, a don Manuel, que por favor conversase con su hijo Lázaro. ¿Quién es don Manuel, profe? Don Manuel es el religioso, el que está a cargo de poder hacer la misa, de poder realizar las predicaciones, de poder predicar en aquel pueblito. Y no es un cura como cualquier otro, es un cura intelectual, es un cura muy sabio, es una persona muy honrada, muy correcta en sus actos. Las personas del pueblo piensan que él es un enviado de Dios, que es un escogido y que incluso es un santo. Por eso algunas veces se confunden en decirle Don Manuel y le dicen San Manuel, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, Lázaro ha llegado a este pueblo y su hermana Ángela constantemente le insiste para que Lázaro vaya a misa, para que Lázaro asista a la parroquia, para que Lázaro se convierta a la religión. Pero Lázaro no quiere saber nada. No, los curas son todos unos mentirosos. La religión es el engaño del pueblo, siempre dice Lázaro. No quiere saber absolutamente nada de esto. Hasta que un día la actitud de Lázaro cambia.
sorpresivamente, Lázaro, que antes despreciaba las costumbres del catolicismo, Lázaro, que antes despreciaba a los curas, que antes no quería ir a la iglesia, ahora es ayudante de San Manuel. Ahora Lázaro tiene una gran amistad con este hombre. Ahora Lázaro aprecia las costumbres y las tradiciones religiosas. Profe, ¿pero qué ha pasado? Si es que Lázaro antes despreciaba todo esto, ¿por qué ahora sí lo está haciendo? Ah, esa es la gran pregunta. Lo que sucede es que Lázaro ha descubierto un secreto de Don Manuel. Lázaro ha conversado con Don Manuel y le ha dicho cómo es que él puede creer en algo que no ve, ¿no? ¿Cómo es que Don Manuel hace para mantener su fe? ¿Cómo puede ser usted, Don Manuel, un hombre de fe? ¿Cómo puede usted predicarle a tantas personas a pesar de los problemas que existen en la vida? ¿Cómo puede usted sobreponerse ante esas adversidades y dar mensajes de esperanza y de fe? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Don Manuel? Don Manuel le dice, hijo mío, lo que sucede es que yo no creo en nada de lo que digo. Yo no creo en la religión. Yo no creo en que todo esto sea cierto. Es más, yo pienso como tú, Lázaro. ¿Qué? Pero usted es un mentiroso. ¿Cómo se atreve a predicar algo en lo que no cree? Hijo, tranquilo, dice San Manuel. Lo que sucede es que esta es mi misión en el mundo. Yo tengo que mantener la esperanza y la fe en la población. Ellos tienen que creer. Es necesario que ellos crean. La vida es más feliz para ellos cuando hay esperanza. La vida es más feliz para ellos cuando creen que después de la muerte van a morir. Y yo estoy aquí para difundir ese mensaje. Aunque yo no pueda creer, aunque yo no esté convencido de lo que predico, tengo que hacerlo. Porque esta es mi misión aquí en esta provincia. Mi misión es llevar un mensaje de esperanza, de cambio, de luz. Y eso es a lo que yo me dedico. Entonces, cuando Lázaro escucha que en realidad Don Manuel no cree en la religión, Don Manuel es ateo, él decide sumarse a esta labor que hace Don Manuel. Los dos no creen, Lázaro y San Manuel no creen en Dios, pero se dedican a difundir la religión, se dedican a poder predicarla al pueblo, a hacer la misa, a dar los sermones, ¿no? Entonces, ese es el hilo de la historia. Tiempo después, Don Manuel y Lázaro van a fallecer y muchos lo recuerdan como personajes que son santos, ¿no? Son santos, han sido personas perfectas. Pero en un futuro, Ángela Carballino, esta señorita, la hermana de Lázaro, va a descubrir la verdad, porque su hermano una vez se la había contado. Pero luego ella investigando descubre que efectivamente ni Don Manuel ni Lázaro creían en Dios, pero eran, ¿no es cierto?, siervos de la religión, ¿no? Ese es uno de los temas interesantes que toca Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno toca temas de este modo, ¿no? Polémicos. Toca temas para hacernos reflexionar mucho, para problematizar la existencia del hombre, para decir en qué creemos, quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? Eso es lo que le interesa mucho a Unamuno. Muy bien. Ok, chicos, entonces, de manera breve, este ha sido el tema de la generación del 98, ¿no? Hemos revisado cuál es el contexto en el que España estaba, qué pasó, por qué España estaba en crisis, quiénes quieren difundir ideas de cambio y transformación. Hemos visto cuáles son los representantes de la generación del 98, cuáles son las características de la narrativa de esta generación. Hemos hablado de Don Miguel de Unamuno y hemos revisado la obra San Manuel Bueno Mártir. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es, como siempre, excelente, pasar a las preguntas de clase. Tú ya conoces la dinámica. Yo voy leyendo una pregunta, tú pausas el video y tratas de contestar. ¿Ok? Muy bien. Pregunta número 1. No es un autor de la generación del 98. A ver, leamos las claves. A. Federico García Lorca. B. Miguel de Unamuno. C. José Martínez Ruiz. D. Antonio Machado. Y E. Ramón del Valle Inclán. A ver, nosotros hemos mencionado a todos, menos a uno. ¿Cuál no será? Mientras pausas el video, a ver, trata de descubrir la clave. ¿Cuál de estos será? Y la respuesta sería, chicos,
Claro que sí. Federico García Lorca. Él pertenece a otra generación, a la generación del 27, que vamos a ver mucho después. No pertenece a la generación del 98. Muy bien, aquí vamos, yo sé que tú lo puedes hacer. Sencilla esta pregunta. España en 1898 pierde sus últimas esperanzas, reservas, colonias, riquezas o barcos. Yo sé que estás pensando lo mismo que yo. Vas a marcar colonias. Muy bien, excelente. La C de Caleb. Claro que sí, clave C. 3. La generación del 98 revalora a la España. A ver, recordemos. A la España castiza, a la España nacional, a la España medieval, a la España moderna o a la España patriota. A ver, ¿a qué España? ¿A qué España revalorará? ¿Recuerdas? Vamos a revalorar el siglo de oro, el Renacimiento, vamos a revalorar el Barroco. Ese siglo XVI, ese siglo XVII se ubica ¿en qué edad? En la edad moderna, claro que sí. Cervantes pertenece a esta edad moderna ya. Cervantes está en la edad moderna. La clave sería la D, ¿no? No te olvides de Cervantes y del Quijote. 4. Como ensayista, Miguel de Unamuno escribió Amor y Pedagogía, Niebla, Paz en la Guerra, Vida de Don Quijote y Sancho o La tía Tula. Hay una alternativa que menciona el título de un ensayo de Miguel de Unamuno. A ver, recordemos, La tía Tula, Niebla son novelas, ¿no? De Miguel de Unamuno. Pero hay un ensayo que está inspirado en la obra de Miguel de Cervantes. ¿Cuál sería entonces? Muy bien, claro que sí, sería la D. Vida de Don Quijote y Sancho es uno de los ensayos de Miguel de Unamuno. Muy bien, a ver aquí. Niebla, obra de Miguel de Unamuno. Es un ensayo, novela, nívola, poemario o pieza dramática. ¿Recuerdas con qué palabra Miguel de Unamuno titulaba a sus composiciones? Él decía que sus composiciones, que sus obras eran nívolas, la C, muy bien, excelente. 6. Pío Baroja es un representante de A. Sin, B. Generación del 98, Teatro Nacional, Drama o Generación del 27. ¿A dónde corresponde Pío Baroja? A ver, este novelista que escribió La Busca, Camino de Perfección, El Árbol de la Ciencia, ¿a dónde corresponde? A la generación del 98, claro, el tema del que estamos hablando. 6, clave B. Muy bien, excelente. Pasemos a la siguiente tanda de preguntas. Ok, esta es sencilla. Autor de la agonía del cristianismo. A ver, ¿quién te dije que eras autor? ¿Es el filósofo, es el escritor, es el ensayista, es el poeta? Miguel de Unamuno. Clave E. Muy bien, clave E. Perfecto. Ok. Miguel de Unamuno pide la abdicación, ya pide la renuncia de un rey de ese entonces, el famoso Alfonso XIX. Bien, clave de Alfonso XIX. Ok, muy bien. 9. Es una fantasía satírica sobre el fracaso en la educación de un hijo. Ah, ya, muy bien. Don Miguel de Unamuno reflexiona en Amor y Pedagogía. Allí reflexiona sobre cómo el amor desmesurado de los padres hacia los hijos permite que muchas veces no los eduquen correctamente, ¿no? El fracaso de la educación. Muy bien, clave C, Amor y Pedagogía. 10. No es obra de Miguel de Unamuno. Niebla, La tía Tula, La vida de Don Quijote y Sancho, Del sentimiento trágico de la vida o E. Todas son obras de Unamuno. A ver, ¿qué marcamos allí? Niebla es una novela de Unamuno. La tía Tula también. La vida de Don Quijote y Sancho y Del sentimiento trágico de la vida son ensayos de Unamuno. Entonces la respuesta sería, claro que sí, todas son obras de Unamuno. Todas le pertenecen. Muy bien, chicos, entonces hemos llegado al final de nuestro tema. Una lección más, algo nuevo que aprender cada día. Espero que te haya gustado nuestra clase. Siempre difunde todo lo que aprendes, compártelo con familiares, con amigos. Muy bien.
difundamos la literatura, siempre difundamos también la cultura, ¿ok? Muy bien, chicos, muchísimas gracias, cuídense mucho, un abrazo a la distancia, espero que se encuentren muy bien de salud, ustedes, sus familias, y nos estaríamos volviendo a encontrar en la próxima sesión. Hasta luego, chicos, un abrazo muy fuerte. Chao.